Escritura. Vamos a continuar con la enseñanza. ¿Cuál fue el tema central de la alabanza? ¿Cuál fue el tema central de la enseñanza durante el tiempo de alabanza? ¿Cómo? ¿Usted saldría aquí y diría que el tema central de la alabanza fue discípulos? ¿O cuál fue el tema central que alguien pueda entender y decir, ve, qué bueno, me interesa eso? A ver. ¿Y de ser discípulos? ¿Alguien más? Yo coloqué aquí una notica y es afinar. Qué enseñanza tan bonita cuando compara con la niñez, ¿no? Creo que a todos nos quedó muy claro eso de afinar el oído. Si usted le explicara o le dijera a una persona solamente ese título, mira, la enseñanza fue afinar el oído para ser discípulos, creo que podrían decir, oye, ¿por qué no me cuenta algo de eso? ¿Y usted qué le va a decir? Si llegó temprano, le va a contar toda la historia. Si no llegó temprano, pues tiene la oportunidad de preguntarle a alguien de qué fue la enseñanza, o entre semana mirar el video en internet y allí sabrá de qué se habló. Y vamos a continuar con la enseñanza. Padre, gracias por este tiempo. Hoy es un buen día. Es el día de comenzar a despertar, Señor, del letargo espiritual en el que la iglesia se encuentra. Por eso pedimos dirección del Espíritu Santo. Nosotros como personas que nos paramos delante de un púlpito, Señor, y de una comunidad, entendemos la responsabilidad que tenemos, Señor, de llevar este mensaje, que sea tu mensaje, tu enseñanza, Señor, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos nosotros podamos tener el oído afinado en lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo, en este nuevo tiempo, un tiempo de oración para esta comunidad y un tiempo de impacto en una sociedad que necesita tener el oído afinado, una sociedad que necesita destapar sus oídos ante la verdad de Dios, Señor. Pero una iglesia que está dormida, una iglesia que permanece en letargo, ¿cómo podrá, Señor, impactar a una sociedad? Enséñanos en esta mañana, Padre. Enséñanos en esta mañana de manera clara y sencilla. Como a niños queremos que nos hables, Señor, para poder comprender lo que tú quieres transmitir y la forma como quieres que llevemos tu evangelio, Señor. Amén. Bien, un saludo para ustedes que están hoy aquí, pero también, como dice Carlito, los hermanos que están fuera de la ciudad, que reciban también la paz del Señor, la enseñanza que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Libro de Salmos, capítulo 77. Esta mañana vamos a tocar un tema que es continuación de lo que hemos venido entendiendo de parte de Dios acerca de ser hijos de Dios y lo que veíamos durante el tiempo de alabanza, cómo un hijo de Dios tiene el oído afinado a la voz de su Padre, cómo desde el vientre de la madre los niños ya afinan el oído para escuchar a su Padre, pero también a su madre. Vamos a mirar esta mañana los hechos de Dios para la iglesia. Y vamos a entender cómo muchas veces distorsionamos el mensaje que recibimos para comprender lo que nos conviene. Muchas veces nos basamos más en los hechos de Dios que en la esencia de Dios. Muchas veces estamos más pendientes de coger algún versículo, alguna explicación a un tema para enriquecer nuestro conocimiento y a través de ese conocimiento poder transmitirlo a otros y sentirnos muy bien porque sabemos algo que los demás no saben y sabemos algo que en la iglesia nos fue enseñado, pero
no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Vamos a ver esta mañana eso. Y vamos a ver a Moisés, vamos a ver a David, vamos a ver al Señor Jesús y por último vamos a ver a la iglesia en esa posición. Vamos a ir en una escalera en ascenso, no porque el primer escalón sea el más bajo, sino porque es la manera como vamos a poder entender lo que dice el mensaje esta mañana. Dice en el capítulo 77 del libro de Salmos, es un salmo de Asaf, versículo 20, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Asaf está hablando y se está refiriendo a los hechos de Dios, hechos que viene mencionando desde el mismo versículo número 1, y entre muchas cosas dice el versículo 4, por ejemplo, o el 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, estamos hablando de Génesis, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, y comienza a hablar de lo que él recuerda acerca de Dios. Dentro de muchas cosas, dice el versículo 11, me acordaré de las obras de Jehová, ¿sí? Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Él quiere ir y reconocer y entender lo que de manera oral los patriarcas les habían transmitido. Hoy nosotros podríamos pensar en lo mismo, tomando los hechos de Dios a través de la Escritura, pero también la vida nuestra, aun cuando no éramos creyentes. Hubo hechos de Dios que fueron maravillosos, aún sin ser creyentes, ya Dios nos amaba. Nosotros no percibíamos, no éramos sensibles a ese amor de Dios hasta que el Espíritu Santo vino a nosotros. Versículo número 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Qué importante lo que estamos viendo aquí. Versículo 16 dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tornaron los cielos, discurrieron los rayos. ¿De quién está hablando? ¿De qué etapa de la historia de Dios está hablando? Muy bien. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Versículo 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron conocidas. Pero dice el 20, condujiste. ¿Quién? Dios, condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. El enfoque de la enseñanza es este, cómo Dios hace las obras y para ello se sirve de personas común y corriente. Una persona como Moisés, que había matado al egipcio y a quien Dios no lo llama por lo que hizo, que fue asesinar a un hombre. Dios llama a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra. Bueno, la Escritura registra este principio. Miremoslo ¿dónde está? Está en Números, capítulo 12. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Luego, lo que vayamos a leer aquí en Números fue dejado por el Espíritu Santo, porque los autores no escribieron lo que querían escribir, ni les parecía, sino inspirados por el Espíritu Santo, usando su forma de ser, así lo registraron. Números capítulo 12, versículo 3. ¿Quién lo puede leer? 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés, dice la Escritura, escribió estos primeros 5 libros, pero inspirado por el Espíritu Santo, él dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Hay otra versión de Números capítulo 12, versículo 3. ¿Quién levantó la mano? ¿Quiere leer, por favor? Increíble. Raúl. Otra versión diferente. Nina. Porque Moisés era el hombre más humilde del mundo. ¿Y allí? ¿Sí, tú? Se molestó al oírlo porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Está hablando de un hombre, en otras versiones, de mansedumbre, de manso. Mansedumbre no es coger a una persona y matarla. ¿Por qué Dios
no ve eso que hizo Moisés. O corrijo, él sí lo ve. ¿Por qué no se refiere a eso y más bien se refiere a la mansedumbre? Dice, condujo a Israel como ovejas. Eso es lo que Dios hace. Conducir a Israel como ovejas. Pero se refiere a Moisés. ¿Por medio de qué conduce Dios como ovejas a su pueblo? ¿Por medio de Moisés o por medio de la mansedumbre de Moisés? Tiene que se refiere a lo que Moisés es y no a lo que Moisés hace. Por medio de esa mansedumbre, Dios condujo a su pueblo. ¿A quién utilizó? A Moisés. O se sirvió de Moisés. Moisés como colaborador de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios, dicen Corintios. Bien. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de... Luego Dios necesitó aquí de Moisés para conducir al pueblo. Pero no fue Moisés, sino la mansedumbre de Moisés. Salmos capítulo 78. El último versículo, 72. Voy a leer desde el 70. Salmos capítulo 78, versículo 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Bien, aquí ¿a quién se está refiriendo? A David. Y dice que David los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Vamos a ver si fue realmente David el que los apacentó. En el pasaje anterior era muy claro cuando decía que fue Dios el que los condujo por mano de Moisés. Está claro que es Dios. Pero aquí dice es David, versículo 72, los apacentó. ¿Quién? David. ¿Sería David? Miremos a Isaías, por favor, capítulo número 40, versículo 11. ¿Quién puede leerlo? Isaías 40, 11. Raúl, ¿lo tienes? Hay otra versión de Isaías 40, 11. Patricia. Viene como un pastor que cuida su rebaño. Levanta los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. Bien. Está diciendo que Dios es el que los pastorea. Y la referencia es muy sencilla. Dice, toma un cordero y lo coloca en su pecho junto a su corazón. ¿Sabe para qué? ¿Sí dice así? ¿Para qué lo coloca aquí? ¿Cuál es el cordero? Uno recién nacido. Y lo coloca aquí. ¿Hay alguna versión que diga cerca de su corazón? ¿Cómo dice en esa versión? Alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. ¿Para qué? Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. ¿Para qué los coloca allí junto a su corazón? ¿Dónde está esta mañana usted? Para que afine el oído. ¿Dónde tienen a los bebés prematuros? Aquí. Son mamás canguro. ¿Por qué en el pecho? No es por el calorcito. En parte sí, pero no es por eso. Es por el palpitar del corazón de la mamá. Porque ha estado dentro el bebé y va creciendo al ritmo del palpitar de su corazón. Así se va formando. Como nació prematuro, tienen que colocarlo aquí para que el palpitar del corazón esté permanentemente allí y entonces pueda continuar su formación. ¿Por qué toma Dios? Dice la Escritura en Isaías que lo coloca aquí junto a su corazón para que afine el oído, porque aún necesitamos ser formados por Dios. Todos los días
dice Isaías, en lo que leímos, todos los días nos levantamos en la mañana, abrimos nuestros ojos y allí está Dios comenzando a hablar y a hablarnos al corazón para que afinemos el oído. Todos los días Dios nos escribe una carta de amor. Una carta de amor que al final de la tarde nosotros podríamos leer. ¿Cómo? Desde que nos levantamos hasta el momento en que vamos a nuestro cuarto otra vez a descansar, Dios escribió una carta de amor. Cada hecho, cada situación que usted y yo vivimos en ese día es mostrándonos Dios que Él está presente en esa situación. Así a usted y a mí nos parezca que no, no es cierto. Sí estuvo presente allí. Y el amor de Dios estuvo presente allí. Y la misericordia y la gracia y la sabiduría, la autoridad, la esencia de Dios estuvo allí presente. Es una carta de amor que nos escribe cada día. ¿Para qué? Para que afinemos el corazón. Para enseñarnos, para formarnos. Para decirnos, esta es la forma como un padre levanta a un hijo. Como un maestro le enseña a un discípulo. Esta es la forma, así nos está enseñando. Y aquí dice la Escritura, ahora volvamos al libro de Salmos, los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Es Dios el que los apacienta. ¿Está bien? Bien. ¿Por medio de qué? Muy bien, por medio de la integridad del corazón de David. ¿David siempre tuvo un corazón íntegro? David adulteró. David mató. David adulteró. ¿Mató? ¿Asesinó? ¿Fue asesino o asesinó? ¿Fue adúltero o adulteró? ¿Por qué? Porque su esencia no cambia. David no fue un asesino. David asesinó. Asesino quiere decir que su esencia es ser asesino. Su esencia no es ser adúltero. Él no fue un adúltero, él adulteró. No es mentiroso, miente. Es distinto. Así no vamos contra el ser, contra la imagen que Dios puso en ellos. Eso es lo que Dios está viendo. Dice la Escritura, los apacentó conforme a la integridad del corazón de David. Y uno se queda pensando, ¿cómo así? Si la misma Escritura que tiene registrado por el Espíritu Santo que David hizo esto, y no son cosas que le agradaran a Dios. Pero ¿cómo llamó Dios a David? Hechos capítulo 13, versículo 22. ¿Qué dice? ¿Qué dice Hechos 13:22? Carolina. Varón conforme a mi corazón. ¿Qué está viendo Dios? La esencia. Dios no puso en David que fuera un asesino, un mentiroso, un adúltero. Dios puso en David su imagen. Y en usted y en mí también. Dios puso la imagen de Él en nosotros. Cuando Dios fue a crear al hombre, se miró a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Se miró a sí mismo. ¿Cuánto malo pudo haber colocado Dios de Él en usted? Nada, porque en Él no hay nada malo. Su esencia no es la maldad. Su esencia es diferente y de su esencia hay en usted. De una semilla, de una fruta de naranja, tome una semilla, siémbrela y ¿qué va a crecer? Un árbol cuya esencia es dar naranja. Y tome la naranja y exprímala y da jugo de naranja. Usted tiene la imagen de Dios. ¿Qué puede salir de usted? ¿Lo malo o lo bueno? Lo bueno, lo que Dios puso, lo perfecto, de la esencia de Dios. Mansedumbre, templanza, fe, amor. ¿Cuántas cosas
usted conoce de Dios para poder comprender que eso que usted conoce de Dios está en usted también. Salvo aquellos atributos que no son comunicables al hombre, como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, su aseidad, esas no son comunicables al hombre. Pero el amor, la misericordia, la justicia, la verdad, son de Dios, en esencia de Dios, y usted y yo los tenemos. La iglesia tiene esa esencia. Fue que no pude evitar decir mentiras. No es cierto. No quiso hacer lo que es diferente. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Cuando nos vamos en el sentido opuesto al pensamiento de Dios, es que definitivamente no conocemos a Dios. Pero yo ya hice el discipulado, ¿y de qué le sirvió? Asistir a una reunión de estudio bíblico no quiere decir que conoce a Dios. Ese es un medio a través del cual usted comienza a dar los primeros pasos en el acercamiento a entender cuál es el pensamiento de Dios. Pero para que usted conozca el pensamiento de Dios, tiene que conseguirlo de rodillas, en oración. No hay otra forma. Los estudios bíblicos no lo llevan a usted a conocer a Dios. Solamente la oración, en la intimidad con Dios, allá sí lo va a conocer. Allá va a saber quién es su Padre, porque Dios es un Dios personal. ¿Necesita ir a los estudios bíblicos? Sí. Claro que necesita ir. ¿Venir a la reunión dominical? Claro que también venimos a la reunión dominical. Pero si salimos de esta reunión dominical sin estudiar lo que aquí estamos escudriñando, de nada le sirve. Créame, se lo garantizo, no le sirve de nada. Y pasa a ser usted una persona que viene los domingos porque hay que venir los domingos simplemente. Y de eso es el tema que vamos a hablar al final. Bien. Con la integridad del corazón de David, Dios apacentó, es decir, le enseñó, cuidó, le dio alimento a Israel. Dios puede usar al que Él quiera. Todos tienen la imagen de Dios. No todos la reflejan porque no tienen a Cristo, que es la luz. Si no hay luz no se puede reflejar una imagen. Pero cuando está la luz que es Cristo se puede reflejar. Y aquí hay una iglesia que ha creído en el Señor. Aquí hay una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Pero también una iglesia, y me refiero a ustedes que están escuchando este mensaje, que está dormida, que no quiere salir de su letargo espiritual y que es necesario hacerlo. Estamos muy cómodos porque tenemos un dinerito en el banco, o porque hay salud, o porque a los hijos les va bien, porque hay buen trabajo. Estamos muy cómodos. Además, aplacamos nuestra conciencia viniendo a culto los domingos y asistiendo a un discipulado y haciendo un devocional diario, que tal vez, o orando por los alimentos. Pero ¿y ese es el mandato de Dios? Ese no es el mandato de Dios. Dios va más allá de eso. Y Él toma al quien Él quiere. Y usted puede ser uno de estos. Es que yo he hecho cosas malas. Y David, Saulo de Tarso, ¿a quién usó Dios? ¿Al Saulo de Tarso? ¿O a la fidelidad de un hombre a su Señor cuando empezó a conocerlo a la manera de Dios? ¿O usó la fidelidad del apóstol Pablo? ¿Usted qué está esperando, hermano, para levantarse de su silla, de su cama, de su posición cómoda y decir, voy a servir en la obra del Señor? ¿Cuántos años llevamos como cristianos? Y no le voy a pedir que cuántas almas ha salvado, porque usted no salva a nadie, y usted lleva a nadie a la salvación tampoco. Pero sí, solamente usted sabe de qué forma le estamos sirviendo al Señor. Hebreos capítulo 2, vamos a mirar ahora a Jesús. Ya vimos a Moisés, ya vimos algo de David, vamos a mirar al Señor Jesús. En Hebreos capítulo 2, y tengo que traer el pasaje del Señor Jesús porque Él fue hombre aquí en la tierra, y como hombre nos enseñó y nos dejó un modelo perfecto. Él es el modelo perfecto de una relación perfecta. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice así la Escritura: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este pasaje lo hemos escudriñado en algunas partes pequeñas y hemos visto la palabra muerte para leerla de otra forma. Vuelvo a leer el pasaje. Voy a cambiar la palabra muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la dependencia al que tenía el imperio de la independencia, esto es al diablo, y librarnos a todos. Bien, ¿qué hizo Dios aquí? ¿Qué hizo Dios con Moisés? Condujo a Israel. ¿Y se sirvió de qué? De la mansedumbre de Moisés. ¿Qué hizo Dios para apacentar a Israel? La integridad del corazón de David. Ahora, ¿qué está haciendo en este pasaje Dios? ¿Y con quién lo está haciendo? La dependencia de Jesús. ¿Qué hizo antes de la dependencia? Liberar, que se dice en el versículo 15, y liberar o librar a todos los que por temor a la muerte, usted y yo estábamos ayer allá. Dios trajo una libertad a todos los que estábamos sujetos a servidumbre. ¿Y de quién se sirvió? De la dependencia de Jesús. No utilizó a Jesús, la dependencia, es decir, la esencia que había en Jesús. Juan capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo número 5. El versículo 19 creo que es muy claro, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es la dependencia de un hombre, de su Padre. Y eso fue lo que tomó Dios para hacer la obra, por medio de la dependencia de Jesús. Bien. Ahora miremos Mateo capítulo 16. Y tratemos de identificar allí estos mismos tres pasos. 1, lo que Dios hace. 2, por medio de lo que es. 3, fulano de tal. Lo que Dios hace por medio de Moisés. Lo que Dios hace por medio de David. Lo que Dios hace por medio de Jesús. Y ahora lo que Dios hace por medio de quién. Vamos a verlo. Por medio de la mansedumbre de Moisés, la integridad de David, la dependencia de Jesús. Y aquí, Mateo capítulo 16, versículo 18. Leo desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, aquí está la enseñanza. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien. Según el versículo 18, leámoslo en otras versiones, porque las tres preguntas son: ¿qué hace Dios? Por medio de lo que es, ¿quién? ¿Qué hace? Por medio de lo que es, ¿quién? ¿Qué hace? Me devuelvo. Por medio de la mansedumbre de Moisés, condujo a Israel. Por medio de la integridad del corazón de David, apacentó a Israel. Por medio de la dependencia de Jesús, libró a todos los que estaban en esclavitud. Y ahora, ¿por medio de qué? ¿Y de quién? ¿Qué hace Él? Con Mateo 16, 18. Otra versión para contextualizarlo un poco mejor. Sí, Patricia, por favor. No, el 18 nomás, hija. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer. Bien. Otra versión. ¿Quién tiene? A él. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esa piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. Bien.
¿Alguien más tiene otra versión, hermano? ¿Hay otra versión? Termina, y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Quieres leerla? ¿El 16? El 18 nomás. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Bien. Entonces, primero, ¿qué hace Dios según este versículo? ¿Qué está haciendo? Edificar la iglesia. Bien. ¿Cómo se edifica la iglesia? Detengámonos un momento ahí. ¿Cómo Jesús edifica la iglesia? ¿Qué es edificar? Construir, muy bien. ¿Quiénes conforman la iglesia? Personas. Entonces, esos hijos, esas personas, esos hijos de Dios, con lo que Él está construyendo, ¿cómo hace para construir? Coger un ladrillo y coger otro, y coger otro, y coger otro para empezar a construir. ¿Cómo hace? Formando discípulos, enseñándoles. Entonces Él le enseña a uno, le enseña a otro. ¿Cómo enseña a Dios? Déjeme tomar algunas, señalar a personas. Dios toma, por ejemplo, a Nina. ¿Quién la creó? Dios. Dios sabe los dones y talentos que puso en ella. Y Dios comienza a demandarle, a exigirle, de acuerdo a lo que Dios le está enseñando, y Dios no le va a enseñar algo para lo cual no la creó. Ya tiene una persona, aquí tiene otra persona, Edilson. Entonces Dios sabe cómo formó a Edilson. Y Dios comienza a enseñarle a Edilson de acuerdo a cómo lo formó a él. Y comienza a enseñarle y a demandarle y a exigirle. Entonces ya tiene dos. Y sigue sumando hasta que llega a muchas personas. Miles y miles de personas forman el cuerpo de Cristo. Por eso dice, cada uno de nosotros somos ¿qué? Miembros. Los unos de los otros. Miembros. Que cuando nos juntamos es como ¿qué? ¿Cómo dice la Escritura en Romanos? ¿Cómo? Como las coyunturas. ¿Sí? Un miembro sin otro a través de ¿qué? Leámoslo. Leamos esa parte de la Escritura para no dibujarla sin sentido. ¿Recuerdan dónde está? Hay un pasaje en Corintios y un pasaje en Romanos. Vamos a leerlos ambos. ¿Romanos qué? Tenlo ahí, Edilson, y ya lo miramos. ¿Me ayudan a buscar? ¿Cuál? Bueno, tenlo ahí, Carlitos. Ten Efesios ahí, Edilson, Colosenses. Vamos para allá. Miremos Romanos y Corintios. Aquí está, sí, gracias. Porque de la manera, Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones cada uno, según la gracia que nos es dada, y comienza Dios a hablar allí, a través del apóstol Pablo. ¿Qué nos enseña? Que somos miembros, que somos parte de un cuerpo y que todos los miembros somos diferentes y tenemos funciones distintas. ¿Está bien? Carlitos, ahora sí lee Efesios, hermano, por favor, Efesios 4.
Bien. ¿Qué es lo que crece aquí? El cuerpo, la comunidad, la iglesia. Pero según el mismo versículo, uniendo al de Romanos, ¿cuándo ese cuerpo puede crecer? Miren Efesios, cuando está bien concertado y unido entre sí y se ayudan mutuamente según lo que Dios puso en cada miembro. Pero cuando cada miembro anda por su lado, no hay iglesia unida. Hay un grupito de hermanos que saben la palabra y no más. Pero eso no es iglesia. Y Colosenses. 2:19, la parte de... Léelo todo, hermano, por favor. bueno, comienza. Y no están unidos a Cristo, la cabeza. Desde el 18. ¿Está bien? No dejen que los ordenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. El afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Aquí dice, y no 2:18 y 19, y no haciéndose de la cabeza en virtud, escuchen, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Sí, Nadime. Tienes que leer durito, hija, a ver. Muy bien. Mira el 14. Si el pie dice, ¿quiere leer? El 14 y el 15 y el 16. Sigue leyendo desde el 14 hasta el 15, hasta el 17. Sigue. Sigue. Sigue, por favor. Sigue hasta el 27. Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Bien. ¿Qué tenemos allí? Tenemos un grupo de personas que ha sido creado por Dios, aquí en quien Dios colocó su imagen. Nosotros hemos respondido con fe, por eso formamos parte del cuerpo que es la iglesia. Cada miembro tiene dones, cada miembro tiene una relación personal con Dios y a cada miembro Dios le enseña en particular. Pero ese miembro debe unirse a otro miembro para hacer cuerpo y a otro según los dones que Dios le da. Nadie trabaja en solitario.
No debemos trabajar en solitario. ¿Por qué? Porque va contra la palabra del Señor. Porque eso no es cuerpo, eso es independencia, eso es rebelión. Y la escritura de Génesis capítulo 1, versículo 1 nos enseña que nosotros dependemos del Creador porque somos criaturas. Si Él es creador, yo soy criatura. Yo dependo de Él. Y la mayor necesidad del ser humano es esa, entender que Dios es creador y que nosotros dependemos del Creador y le pertenecemos a Él. Bien. Volviendo a Mateo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Formando la iglesia. ¿Cómo? Enseñando a cada uno en particular. Eso es discipulado. Luego, ¿qué está haciendo Dios? Formando discípulos. Cuando usted va a un estudio bíblico en las casas, es Dios quien está utilizando a esa persona que quizá usted considere incapaz, que quizá usted pueda decir no tiene estudio, pero a Dios le plació, como a David, como a Moisés, colocar a esa persona ahí para Él enseñar a través de la mansedumbre, quizás, de la autoridad, del amor, de la paz de esa persona. No critique a aquellos que están llevando estudios bíblicos en las casas. No critique a los que nos paramos aquí. No critique a nadie que hable la Escritura y hable la palabra de Dios. Los sacerdotes en las iglesias católicas abren la Biblia y leen la palabra de Dios. Que algunos no la entienden es otra cosa, pero no lo critique. ¿Sabe que ese ha sido uno de los grandes errores que nos ha llevado a pensar que tenemos nosotros la doctrina pura, fiel y verdadera? Y entonces menospreciamos a otras personas, cuando la Escritura aquí nos está diciendo todo lo contrario. Nos está diciendo que Él forma su iglesia. Pero nosotros tenemos la tendencia a que si no piensan como nosotros pensamos, están mal. Y la Biblia no enseña eso. Bien, ¿qué es lo que Dios hace? Construye, edifica, levanta, forma su iglesia. ¿Por medio de qué? Bien, yo le voy a decir para que usted estudie en la casa, hermano. Así como Dios condujo a Israel por medio de la mansedumbre de Moisés, apacentó a Israel por medio de la integridad del corazón de David, y por medio de Jesús libró a los que estábamos en esclavitud. Aquí Dios forma discípulos por medio de la libertad de la iglesia. Dios forma sus discípulos por medio de la libertad de la iglesia. Hablemos un poquito de esa libertad, porque puede llegar a ser mal entendida la libertad y corremos el riesgo de estar haciendo otra cosa. Gálatas capítulo número 5, por favor. Gálatas 5, versículo número 1. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los hermanos en Galacia esta carta. Él comienza en el capítulo 1, versículo 1, diciendo: Pablo, apóstol, por hombre, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Está escribiendo a creyentes que tienen el Espíritu Santo, que están en un lugar, en una población que se llama Galacia, y escribe esta epístola a los Gálatas. Y en el capítulo 5 dice esto: a esos creyentes que tienen el Espíritu Santo les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Está hablando de Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, que ya lo leímos. Fuimos libres, repito, insisto en esto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Más adelante dice esto, hablando de la libertad.
Algunos la toman como obra de la carne, donde dice, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Está repitiendo el versículo 1, pero aquí dice algo más. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí es donde muchos creyentes, estoy hablando de la iglesia, han distorsionado la libertad. Aquí dice, no la usen como ocasión para la carne. Pero esa libertad, cuando se usa, no en Dios, sino como ocasión para la carne, hace daño y presenta un modelo inadecuado, incorrecto. Y entonces las personas que están siguiendo y viendo a esos líderes o a esos colaboradores o a esos siervos del Señor, hombres y mujeres, entonces van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Si ellos lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? ¿Sabe cuál es el gran error? Que cuando reciben la enseñanza no van a buscar en oración si lo que dijo esa persona es eso o no es eso. Simplemente creen a todo lo que se les dice. Yo oro a Dios siempre que voy a dar este mensaje dominical, que ustedes no me crean a mí. Que se vayan, por favor, en la semana al secreto de la oración y miren qué es lo que Dios tiene que enseñarles, porque yo espero no estarles enseñando a ustedes nada, dándole la información correcta así, que es la que Dios me ha dado en mi tiempo de oración y comunión para transmitirles a ustedes. Pero es su responsabilidad escudriñar en la palabra para que Dios le confirme y que quede escrito entonces que Dios fue el que le enseñó y no el predicador. No me crean a mí, créanle a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que los hace libres. Es la verdad de Dios la que nos hace libres. No es una predicación, no es una canción. Es la verdad de Dios la que nos hace libres. Vuelvo a leer el 13. Porque vosotros, está hablando a cristianos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Leamos el versículo 13 en otras versiones. Nina, ¿cómo dice allá? Rienda suelta a sus pasiones. Bueno. Aquí dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a servir, pero no usen esa libertad como pretexto para hacerlo mal. Al contrario, ayúdense unos a otros por amor. Para hacerlo malo. Justo, pastor. Amados hermanos, ustedes fueron llamados a libertad, pero no a la libertad de hacer lo malo, sino a la libertad de amar y servir a los demás. Eilson. Como ya somos libres, podemos hacer lo que queramos. No nos congregamos, no nos sujetamos, no hacemos esto porque ya somos libres. Dios está en todas partes, ¿para qué voy a la iglesia? Esa es la libertad de la carne. Alimentan sus pasiones desordenadas. Raúl. Hermanos, Dios nos ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense los unos a los otros siempre con amor. Bien, cuando dice ayúdense los unos a los otros, ¿qué está diciendo? Que tengo que estar al lado de otro, que tengo que andar en equipo, que tengo que andar sujeto a un cuerpo, sujeto a una cabeza que es Cristo. Eso es lo que está diciendo. Pero cuando eso se va por otros lados, por otras ramas, se distorsiona el mensaje. Bien, y por eso aparece lo que decíamos al comienzo, una iglesia en oscuridad, no en tinieblas, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo, y le hablo a la iglesia en general, no solamente a ustedes. La iglesia, por lo menos en nuestro país, anda en oscuridad, no en tinieblas, pero sí en oscuridad, porque está muy metida en el hacer. Estamos viendo estamos viendo que en Mateo, Dios forma sus discípulos para construir la iglesia, edificar la iglesia. ¿Cómo lo hace? Por medio de la libertad que le dio a la iglesia. Vamos a mirar un poco más esa libertad de la iglesia. Diga, hermano.
Está bien. ¿Sí? Léelo desde el 13 entonces, por favor. Bien, gracias. ¿Cuál es esa iglesia de Mateo 16, 18? Dice la Escritura que la iglesia es edificada por Dios y que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. ¿Qué es prevalecer? ¿Qué es que las puertas no prevalezcan? ¿Cómo? No prevalezcan es que no estén allí. ¿Y cómo hacemos para que no permanezcan allí? ¿Cómo hacemos para que esas puertas no prevalezcan allí? No permanezcan allí. Tienen que mirar el versículo otra vez. Hijos, miren el versículo otra vez. ¿De quién está hablando? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Del Señor Jesús. ¿Quién la edifica? El Señor Jesús. Y una vez que está edificada, dice, y las puertas de la no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? ¿Cuál iglesia? La que está siendo edificada por Él. ¿Y cuándo esas puertas no prevalecen? Cuando la iglesia avanza. Cuando la iglesia avanza, esas puertas que se tienen que desplazar, se tienen que correr, se tienen que ir, porque la iglesia avanza. Y no se ve en estos tiempos una iglesia que avance, pero sí se ve cómo el pecado avanza y avanza y avanza. Nomás miren nuestra ciudad, nomás miren la educación de los niños, cómo está penetrando una doctrina, una enseñanza opuesta al pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una iglesia que avance. Hay una iglesia más metida en otros quehaceres de la vida social que en los quehaceres espirituales de la iglesia, a lo cual la iglesia fue llamada. Miren ahora el versículo 16. Vamos a hablar de la iglesia que avanza. El 16, el 18 y el 25. Vamos a leer los tres. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Unamos los tres. Andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu y vivir por el Espíritu. Repito, 16, andar en el Espíritu. 18, ser guiado por el Espíritu. Y 25, vivir en el Espíritu o por el Espíritu. Esa es la iglesia que avanza. Luego, estar en un estudio bíblico, en casa o en la iglesia, donde usted lo esté recibiendo, y quedarse solamente allí recibiendo y recibiendo, y pasa el tiempo y solamente recibe y recibe y no da. ¿Qué está haciendo? Engordando. Vimos en Mateo, en la enseñanza de la alabanza, que en Mateo no, en Lucas, que el discípulo no es superior ni mayor a su maestro. Pero también vimos que ese maestro fue discípulo y pudo llegar hasta allá. Y deja la puerta abierta para entender, el discípulo puede llegar a ser como su maestro. Claro que sí. Luego, es posible, claro que sí, que de esos estudios bíblicos usted salga a enseñar, a transmitir, a dar, a llevar el mensaje, porque usted es miembro de un cuerpo que Dios quiere utilizar, o del cual se quiere servir más bien. Usted es miembro, usted tiene el Espíritu Santo, y Dios quiere servir de allí. ¿Para qué? Para llevar el mensaje del Evangelio. ¿A dónde? En las empresas, en los colegios, en las casas, en la familia, en todo lugar Dios quiere llevarlo. Pero cuando una persona se centra y se queda allí enseñando y enseñando y enseñando, y los discípulos no avanzan, no está pasando nada, hermano.
Y hay que hacer algo en el Señor, por supuesto. Bien. Miremos Lucas capítulo 15. Quiero terminar el mensaje con Lucas 15. Ustedes conocen esta parábola. En alguna oportunidad ya estuvimos aquí compartiendo acerca de ello. Voy a tomar algo. Comienza en el versículo 11 y va hasta el versículo 32, la parábola. Y cuenta la historia de dos muchachos y un padre. Le voy a narrar la historia solamente. El muchacho, el menor, se acerca a su padre y le dice: dame la herencia que me corresponde. Y el padre le da la herencia que le corresponde. Y el muchacho se lleva su dinero y comienza a caminar por el mundo. Finalmente, la historia nos cuenta cómo este muchacho malgastó el dinero. El menor malgastó el dinero y ya no tenía nada. Y anhelaba volver a la casa de su padre. Finalmente vuelve a casa del padre. Y el padre lo está esperando. Y el padre lo besa, lo abraza y lo viste. Él le coloca algunos adornos, unas sandalias, le coloca un anillo. Es muy especial la forma como lo viste. Pero hay otro que es el hermano mayor que se ha quedado en casa. Quiero referirme a él esta mañana para concluir la enseñanza. Capítulo 15 de Lucas, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, claro, la fiesta que le habían hecho al muchacho que acababa de llegar. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es todo esto? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Mire la primera reacción. ¿Por qué se enojó? Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. No le invitó, le rogó que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote obedecido jamás, y nunca me has desobedecido, gracias, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha vivido, se había perdido y es hallado. Fíjense que los dos hermanos no están centrados en su padre para amarlo. El menor no ama a su padre. ¿Qué es lo que quiere? La herencia. Deme el dinero que me corresponde, aun cuando legalmente no le correspondía. Pero se lo dio. Y malgastó el dinero. ¿Y el mayor, el que se quedó en casa, amaba a su padre? No. Mire lo que dice el versículo 29. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Cuántos miembros hay en la iglesia del Señor que pueden pensar como piensa este hombre? Yo nunca te he desobedecido, siempre voy a culto, es más, ofrendo, siempre estoy en la iglesia, nunca te he desobedecido y tú no has hecho lo que yo te digo que hagas. Eso dice aquí. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué era lo que él quería? Gozarse con sus amigos. Y le está sirviendo a su padre para poderse gozar con sus amigos, pero su padre no se lo ha dado, según él. Mire, personas así como nos presenta esta historia que narra el Señor Jesús, una parábola, existen en la iglesia del Señor, hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo y están pasando por esta etapa del hermano mayor. Y digo etapa porque es algo pasajero, pero algunos ya llevan un tiempito ahí en esa etapa.
la de este hermano, el que se quedó en casa, porque viven del hacer y hacen y hacen y hacen para agradar a Dios y esperan que Dios les responda como ellos quieren que sea la respuesta. Ellos esperan esa respuesta de esa forma, pero Dios no es así. Según lo que vimos en la enseñanza, fíjese que Dios no toma a David y a Moisés, sino la integridad de David, la integridad de su corazón, y toma la mansedumbre de Moisés y la dependencia de Jesús. ¿Y qué toma de la iglesia? Lo que hace, la libertad que dio el Espíritu Santo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Un pensamiento que está centrado en Dios es un pensamiento libre. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando el pensamiento nuestro está centrado en la estructura del pensamiento de Dios, hay libertad para pensar y decidir a la manera de Dios. Mientras no sea así, estaremos como el hermano mayor todos, esperando que Dios nos responda. Bien. No sé. No sé, escogió a Pedro. Hubiera podido escoger a Santiago, hubiera podido escoger a Juan. ¿Por qué escogió a María para la madre del Señor Jesús? Soberano. ¿Será que María es la única virgen? ¿La única justa que había? No, pero a él le plació que fuera María, como sucedió aquí con Pedro. Pedro toma la iniciativa y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hubiera podido tomar la iniciativa a otro, pero la tomó él. Y a él se refirió. Bien, pero permítame avanzar un poquito más en esto. Escuchen. Personas como el hijo mayor, personas como este hombre, están basados o su identidad está basada en lo que hacen. La Escritura dice en Jeremías: no es por lo que sabe, no es por lo que hace, ni por lo que tiene. La valía del hombre no está en eso. La valía del hombre está en cuánto me entiende y cuánto me conoce. Pero para muchos es tan importante los títulos, para muchos es tan importante el tener la marca de la ropa. Y no me puedo poner un vestido porque ese ya me lo puse 8 días y entonces ese no. ¿Qué van a pensar de mí? Que tengo la misma ropa, que no tengo otro. Y ojalá solamente tuviera un vestido y tuviera la llenura del Espíritu Santo, hermana. ¿Qué importaba eso? Pero no me lo puedo poner porque es que quién sabe qué dirán allá. Mire, personas así. Bueno. Creen que Dios les debe. Su imagen, su identidad está basada en lo que hace. Pensemos en los siguientes ejemplos. Si yo soy una persona de trabajo y trabajo duro y fuerte, creo que el que no trabaja duro y fuerte no es una persona que merezca recibir nada de Dios, porque lo estoy midiendo con mi termómetro. Muchos queremos que los demás sean como yo soy y que hagan las cosas como yo las hago. Padres que maltratan, ultrajan a sus hijos cuando pretenden que sus hijos sean como son ellos. Ese es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque entonces la valía para ese padre de familia es en como él es. Y su hijo, no dijimos que, o no dice la Escritura, que cada ser humano viene con un don, viene con una forma de ser a la manera de Dios para reflejar a Dios. Claro, entonces veamos otro tipo de personas. A veces también podemos llegar a pensar que tener la doctrina correcta es lo que nos da imagen, porque lo que enseñamos es lo correcto. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pensar así, pero estoy diciendo que no se trata tanto de tener una doctrina correcta, sino de qué trata la sana doctrina realmente. Por eso muchas veces resultamos resistiendo a aquellos que piensan diferente a como nosotros pensamos, porque la valía nuestra está en que tenemos una sana doctrina.
¿Y en qué consiste la sana doctrina? Yo no sé, pero tenemos sana doctrina. Y rechazamos a los demás. Miren otra vez el versículo 29. Respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. Esa es una queja. ¿El padre sabía eso? Claro, sabía que había servido muchos años. No habiéndote desobedecido jamás, él está centrado en su hacer y no en una intimidad de amor con su padre. Y nunca me has dado ni un cabrito siquiera, la mujer que tú me diste. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Tú eres un egoísta. Pero además parece que el hijo que se quedó tampoco le prestaba atención a lo que decía su padre, porque al comienzo dice que repartió la herencia entre ellos. ¿De quién era cuando llega el menor, dice que le dio? El becerro gordo. ¿Qué más? Un anillo, vestido, calzado en los pies. ¿De dónde salió esa platica? De la herencia del mayor. El mayor rescatando al menor. ¿Cuál es nuestro hermano mayor? Cristo, quien se entregó, y él sí dio sin egoísmo, pero él está centrado en otra cosa. El mayor está centrado. Miren el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. ¿Por qué él dice eso de las rameras? Él es el que saca a relucir eso. No sabemos, solamente sé que el corazón de este muchacho estaba tan cargado, emocionalmente estaba muy cargado, que cuando se vio confrontado frente a ese amor de Dios, el Padre aquí, cuando se vio confrontado frente a ese amor, sacó absolutamente todo. Uno podría decir, este muchacho por fin fue libre, pero ¿será que era para libertad? ¿Será que hubo arrepentimiento aquí? ¿O será que hubo como pedirle cuentas a su padre? ¿Por qué está haciendo esto? ¿No será que a veces nosotros le pedimos cuentas a Dios? ¿Por qué está haciendo eso? Mire, hermanos, aquí en este púlpito la semana pasada o antepasada, no recuerdo, Dios nos dio un versículo en Efesios: levántate tú que duermes, despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo me fui pensando en ese versículo y creo que necesitamos reflexionar sobre eso, sobre una iglesia que anda en oscuridad, una iglesia que está más demandándole a Dios, exigiéndole a Dios, que amando a su Señor. Y por eso es que no hay un servicio a la manera de Dios. Así es que quiero animarlos esta mañana a entender lo que dice la Escritura en Gálatas: andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu y vivir por el Espíritu. Y no como el hijo mayor. La iglesia a veces está llena de Martas y de Marías, y ya se necesitan las dos, pero también de hijos menores e hijos mayores, y se necesitan los dos. ¿Pero para qué? Porque Dios puede usarlos como modelos para nosotros. Nos está quebrantando Dios el corazón, nos está diciendo Dios qué estamos haciendo, y creo que es tiempo de meditar en eso. Dios, por medio de la libertad de la iglesia, forma discípulos a la manera de Dios, en la libertad con que Cristo los llamó y los hizo libres, no en el libertinaje con que el que está discipulando quiere transmitir, porque su vida personal es así, entonces transmite así. Esa no es la libertad. Nosotros, quienes transmitimos esa enseñanza, no podemos llevar allá nuestra intención, nuestra buena enseñanza. Nosotros debemos prepararnos en oración y que sea Dios el que lleve el mensaje. ¿Será muy difícil? No. Por eso dice: guiados por el Espíritu, andar en el Espíritu y vivir por el Espíritu. Esa sí es una iglesia que avanza. Y esa es una iglesia que entonces es edificada como cuerpo, unos con otros. Necesitamos en estos tiempos de oración
los grupos que ustedes ya están formando en sus hogares, grupos de oración, pedir a Dios para ser los hijos de Dios a la manera de Dios. Ni como el hijo menor, porque ya salimos de ahí, ni como el hijo mayor, porque estoy hablando de Lucas, de la parábola, porque ese está todavía en la iglesia. El menor ya fue salvo, ya está bien. Ahí estábamos nosotros ayer. Pero ¿por qué tenemos que quedarnos como el mayor? Tenemos que salir de allí. Tiene que haber en nosotros, en nuestros tiempos de oración, repito, en los hogares donde hay grupos de oración, oremos en esta dirección. Señor, queremos ser tus hijos, muéstranos, enséñanos cómo estamos nosotros, Señor. Porque en la medida en que nosotros le conozcamos a Él, nos conoceremos. En la medida en que estudiemos la palabra, seremos confrontados. Frente a esa confrontación, Dios me está diciendo qué vas a hacer, qué vamos a hacer. Necesitamos que Dios nos guíe a hacer u obrar más bien en su reino como hijos de Dios, a la manera de Dios, sirviendo a la manera de Dios y no exigiéndole a Dios lo que Él tiene que hacer por nosotros, porque Él ya lo hizo una vez y para siempre. No tengo que exigirle absolutamente nada, pero sí les animo a orar en esos grupos. Señor, ¿cómo puedo servir en tu obra? Señor, ¿cómo podemos servir en tu obra? ¿Cómo podemos servir en tu obra, Señor? Que Dios pueda usar de usted y de mí los dones que Él puso en cada uno de nosotros para el servicio de su obra, para la armonía del cuerpo, bien sea de una comunidad como esta, bien sea en su hogar, bien sea en su empresa, pero que haya armonía a la manera de Dios, unidad a la manera de Dios, donde Cristo es la cabeza. Bien, yo les animo a orar en esta semana en esa dirección, reconociendo que Él es nuestra autoridad, que nosotros somos sus hijos, que dependemos de Él y pertenecemos. Y tenemos un compromiso al cual Dios nos está llamando a formar discípulos con la libertad con que Él nos hizo libres, no como nos parezca. Bien. En los